Buenos días. El Señor Todopoderoso le continúa bendiciendo. En esta oportunidad, quien le habla, Carlos Sala, estudiante de la sección SP02 de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora Barina. En este momento le estaré explicando los aspectos más relevantes de la investigación criminal. En un primer lugar, podemos señalar que la criminalística en su inicio era considerada como una disciplina o una simple actividad práctica representada por un conjunto de conocimientos de diversas áreas que debían ser aplicadas técnicamente sin método, sistematización, rigurosidad ni comprobación empírica en la investigación y en el esclarecimiento de los delitos. Y es a partir del siglo XX se le permitió adquirir el estatus por ciencia a través de su característica de objetividad, racionalidad explicativa, descriptiva y demostrativa. Por otra parte, la investigación criminal se refiere al proceso de recopilación y análisis de información para resolver crímenes y llevar a los responsables ante la justicia. Este proceso puede incluir la recopilación de pruebas físicas, entrevistas con testigos y sospechosos, análisis forense y la colaboración con otros profesionales en el campo de la justicia. Su objetivo principal es el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos y para ello es necesario recabar e investigar las pruebas o materiales del delito en la escena del crimen para luego ser analizado en un laboratorio criminalístico con conocimientos técnicos científicos y poder descifrar las preguntas: cómo sucedió, dónde sucedió, cuándo sucedió, cómo se realizó, por qué sucedió, quién lo realizó, y asimismo para dar respuesta a estas interrogantes se deben utilizar una variedad de técnicas y herramientas para recopilar la información, analizar evidencia y llegar a las conclusiones a través de algunos métodos comunes conocidos como entrevista y cuestionario, análisis forense, vigilancia y seguimiento y análisis de registro. ¿Qué secreto esconde una escena del crimen? Sumérgete en el mundo de la investigación criminal y conoce las técnicas que utilizan los expertos para revelar la verdad. Mi nombre es Eulio Bastida y voy a explicarte un poco lo que son las funciones del investigador criminal respecto al proceso investigativo. El investigador criminal juega un papel fundamental en el sistema penal, siendo este el responsable de llevar a cabo investigaciones exhaustivas y metódicas para esclarecer hechos delictivos, identificar los responsables y aportar pruebas para su enjuiciamiento. A lo largo del proceso investigativo, el investigador criminal desarrolla diversas funciones que abarcan desde la recepción de la denuncia hasta la elaboración del informe final. El objetivo principal de la investigación criminal es la recolección de evidencia, las técnicas de recolección de evidencia, el análisis de la evidencia, el interrogatorio de los sospechosos, la preparación del caso para la corte y la testificación en la corte. Ahora bien, conozcamos cada uno de estos objetivos para tener más claro lo que son estas funciones. Recolección de evidencia es el proceso de identificar, documentar y asegurar los elementos físicos o digitales encontrados en la escena del crimen o en cualquier lugar relacionado con el delito, con el objetivo de preservar la integridad de estas pruebas
para su posterior análisis en un laboratorio forense, con el fin de vincularlas a un sospechoso o reconstruir los hechos ocurridos, los cuales son llegar a la escena del crimen. El investigador debe ser el primero en llegar a la escena para preservar la evidencia y evitar la contaminación del lugar. Proteger la escena del crimen. Acordonar la escena para evitar que personas no autorizadas ingresen y alteren la evidencia. Documentar la escena del crimen. Tomar fotografías, videos y realizar bocetos de la escena del crimen. La recolección física. Recolectar cualquier evidencia física para que pueda estar relacionada con el crimen, como huellas dactilares, ADN, armas, etc. Entrevistar a testigos. Entrevistar a cualquier persona que haya presenciado la escena del crimen, que tenga información del mismo. Técnicas de recolección de evidencias. La recolección de evidencia es un proceso fundamental en la investigación criminal, ya que permite a los investigadores reconstruir los hechos del crimen, identificar a los sospechosos y obtener pruebas para su posterior presentación en la corte. Existen diversas técnicas de recolección de evidencia que se pueden clasificar en dos categorías principales. La primera sería las técnicas de búsqueda. Existen diferentes técnicas de búsqueda como son de franja o lineal. Esta técnica consiste en dividir la escena del crimen en franjas paralelas y luego registrar cada franja de manera minuciosa, y se utiliza en escenas del crimen de grandes dimensiones, especialmente en espacios abiertos o semiabiertos como campos, bosques, carreteras, etc. Técnica de cuadro. Esta técnica consiste en dividir la escena del crimen en cuadros o cuadrantes y luego registrar cada cuadro de manera minuciosa. Se utiliza en escenas que son pequeñas o medianas y que tienen una superficie regular o semiregular, como habitaciones, oficinas, vehículos, etc. Técnica de zonas. Esta técnica consiste en dividir la escena del crimen en zonas y luego asignar a cada zona un equipo de investigadores para que la registren. Se utilizan en escenas del crimen complejas o regulares que no tienen una superficie regular o que presentan obstáculos como edificios en ruinas, zonas con mucha vegetación, etc. Técnica en espiral. Esta técnica consiste en iniciar el registro desde el centro de la escena, luego ir avanzando en forma espiral hacia afuera. Técnica radial. Esta técnica consiste en iniciar el registro desde un punto central de la escena del crimen, luego ir avanzando en radio hacia diferente. Se utiliza en escenas del crimen de cualquier tamaño, pero es especialmente útil en escenas que tienen un punto frontal central, como el cuerpo de la víctima, un vehículo accidentado o un punto de entrada forzada. Técnica libre. Se utiliza en la recolección de evidencia en escenas del crimen que son complejas, irregulares y que no tienen ningún patrón definido, como áreas con mucha vegetación, edificios en ruina o escenas de crimen que han sido alteradas. Técnica de punto a punto. Esta técnica consiste en registrar cada punto de la escena del crimen de manera individual. La escena del crimen se divide en secciones pequeñas y manejables, como la cama, el suelo, el armario, etc. Cada punto se marca con un número o letra para su identificación. Luego, cada punto se examina de manera meticulosa y exhaustiva, utilizando lupas, luces forenses y otros instrumentos. Se busca cualquier evidencia que pueda estar relacionada con el crimen, como huellas dactilares, sangre, pelo, fibra, armas, etc. Ahora bien, tenemos lo que son las técnicas de recolección. Esta técnica se utiliza para recolectar cada evidencia en la escena del crimen, lo cual tenemos la recolección manual. Esta técnica se utiliza para recolectar las evidencias con la mano, utilizando guantes o otros elementos de protección personal. Está la técnica con pinza. Esta técnica se utiliza para recoger evidencias muy pequeñas, como son puede ser pelo, colilla de cigarro, cartuchos de bala, etc. Está también la que es la recolección con aspiradora.
Esta técnica se utiliza para recolectar evidencias que se encuentran dispersas en un área grande. Tenemos lo que es la técnica de recolección con hisopo. Esta técnica se utiliza para recolectar fluidos corporales o otras muestras biológicas, como pueden ser muestras de sangre o cualquier fluido que haya, digamos, en caso en un asesinato o en alguna violación, fluidos que bote el cuerpo de la víctima. Está con lo que es la cinta, con cinta adhesiva. Esta se utiliza cuando para recolectar huellas dactilares o recoger también hasta cabellos de la víctima, bien sea por lo menos en pruebas como en una puerta, recolectar, o en el arma homicida puede ser, para recolectar ese tipo de huellas dactilares. Y está la técnica fotográfica. Esta es para recoger toda la recolección de evidencia, tomarle fotografías a cada evidencia para ir teniendo cada una de estas pruebas. Ahora bien, tenemos también lo que es el análisis de la evidencia, que sería analizar la evidencia física. Esto es enviar la evidencia física a un laboratorio para su análisis, interpretar los resultados del análisis, interpretar los resultados en el laboratorio y utilizarlo para desarrollar la teoría del caso. Ahora también está el interrogatorio de los sospechosos. Esto se basa en interrogar a los sospechosos para obtener información sobre el crimen, obtener confesiones de cómo realizaron dicho crimen. Está también la preparación del caso para la corte, presentar el caso al fiscal para que determine si hay pruebas suficientes para presentar cargos contra el sospechoso, preparar los testimonios, escribir informes para documentar, para que toda la investigación quede documentada. Tenemos también lo que es la testificación en la corte. Testificar en la corte es hablar sobre la investigación, responder preguntas al fiscal y al abogado del defensor, presentar todas las evidencias para que quede evidenciado en la corte, mantenerse actualizado sobre las últimas técnicas de la investigación criminal. Es importante destacar que las funciones del investigador criminal pueden variar según la jurisdicción y el tipo de delito que se esté investigando. En general, el investigador criminal juega un papel fundamental en el proceso judicial, ya que podría ser responsable de recopilar la evidencia, identificar a los sospechosos y preparar el caso de la corte. Saludos, mi nombre es Leanny Ramírez, soy estudiante del segundo año de Derecho UNEYES Barinas. En esta oportunidad les hablaré sobre fundamento legal de la investigación criminal. Cuando hablamos de los fundamentos legales de una investigación criminal, se hace referencia al conjunto de técnicas y métodos multidisciplinarios que ayudan a reunir pruebas que muestran quién, cómo, dónde se han cometido un hecho punible. En otras palabras, es un proceso de recopilación de información sobre un hecho o evento criminal. Y además se recaban evidencias físicas, circunstanciales y otros tipos de evidencia. Es importante tener en cuenta que la función de la investigación criminal se trata de localizar testigos, analizar posibles violaciones a las leyes sustantivas, penales o leyes especiales, localizar y entrevistar testigos y personas que tengan el conocimiento del caso.
ubicar al presunto autor del hecho, llevar a cabo una metodología para investigar crimen, garantizar derechos constitucionales, recopilar evidencias físicas y recopilar información acerca de un hecho. Asimismo, la investigación criminal tiene sus fundamentos o bases jurídicas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de los órganos de investigaciones científicas, penales y criminalísticas, y además en las leyes especiales. En tal sentido, con la entrada en vigencia del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, comienza una nueva etapa en la cual se busca rescatar la confianza perdida en las instituciones encargadas de la administración de la justicia. En el artículo 8 de la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, se entiende como investigación penal el conjunto de diligencias orientadas al descubrimiento y comprobación científica del delito, sus características, la identificación de sus autores o participación, así como el aseguramiento de sus objetos activos y pasivos. En nuestro país, las funciones del investigador criminal en el proceso investigativo se encuentran establecidas en diversos instrumentos legales, entre los que destacan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el artículo 26 garantiza el derecho a la justicia, incluyendo el acceso a una investigación imparcial y efectiva. En el artículo 28 establece la presunción de inocencia y en el derecho de la defensa. En el Código Penal, exactamente en el artículo 148, define las funciones de la policía judicial, incluyendo la investigación de los delitos. En el artículo 149 y 157 establece los procedimientos para la investigación criminal, incluyendo la recopilación de pruebas, la detención de sospechosos y el interrogatorio de testigos. En la Ley Orgánica del 6CPC, en el artículo 11, define las funciones del 6CPC, incluyendo la investigación de los delitos, a la elaboración de las experticias criminalísticas. En el artículo 20 al 36 establece los procedimientos para la investigación criminal por parte del 6CPC, incluyendo la cadena de custodia de las pruebas, la protección de los derechos de las víctimas y los imputados. En el Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 226 al 300, establece los procedimientos para la investigación penal en el sistema judicial venezolano, incluyendo la participación del Ministerio Público en el juez control y el imputado. La Corte de Casación Penal, por ejemplo, ha establecido en reiteradas decisiones que el investigador criminal tiene la obligación de actuar con objetividad e imparcialidad y que debe respetar los derechos humanos de las personas durante la investigación. Si te gustó la información, si te gustó este video, te invito a que lo compartas para que la información llegue a muchas más personas. Por tu atención, como siempre, muchas gracias.